Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Mi nombre es Alberto Vaya, que en la conducción, y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, analizamos el acontecer nacional del fin de semana. Comenzamos. Mónica, Rosa, muy buenos días. ¿Cómo han estado después de las manifestaciones multitudinarias a nivel nacional y fundamentalmente en Lima? Estas protestas que están solicitando y que están pidiendo la renuncia de Pedro Castillo. Mónica. Hola. Gracias. Rosa, Mónica, Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, gracias. Gustosa de estar siempre conversando con ustedes Claro y que a sí. través de la Coordinadora Republicana, conversar, trasladar nuestro modo de pensar a quienes tienen la amabilidad de escucharnos. Sí. Bueno, el resultado de las marchas, yo creo que políticamente hablando, han tenido un efecto esperanzador, porque definitivamente el pueblo, la ciudadanía en Lima y en regiones ha resultado unirse mucho más que en otras ocasiones en pro de un interés superior, que es el de liberar al Perú de la corrupción y de la insensibilidad que trae la corrupción. Pero al mismo tiempo, creo que de manera prácticamente telepática nos hemos puesto digamos, colores de luto, porque tenemos 7 personas fallecidas, entre las cuales hay niños, personas que esperaban ser atendidos en un centro médico, tenemos personas en general muy humildes que salieron a pelear, no como dijo el señor Pedro Castillo, por unos reales, por unos centavos pagados para protestar, sino salieron a protestar porque realmente el alza del costo de vida se presenta como una amenaza para la sobrevivencia en los hogares. El señor Pedro Castillo, que come ahora 19 toneladas de pollo, que compran en despacho 19 toneladas de pollo sin menudencia, 20 toneladas de arroz, 12 toneladas de azúcar, más de 2.000 kilos de sal. Bueno, el señor Pedro Castillo, que tiene las alacenas llenas en Palacio de la República para comer carne de res, pierna de carnero, chancho, pavo, cuy, no se acuerda, no sabe, no se da cuenta de las necesidades vitales que tiene el pueblo para seguir sobreviviendo. Y esas personas que salieron a protestar, salieron precisamente porque son de aquellas que todos los días despiertan sin saber cómo van a dar de comer ese día a sus hijos. Salieron a protestar por ellos y por sus hijos, por su salud, por su educación, por su comida, por la inseguridad, por la falta de trabajo. Y terminaron de este grupo de personas que salieron en todas las regiones a protestar. Hemos tenido 8 pérdidas, lamentables, pero de las cuales los famosos caviares no se acuerdan, no les duelen. Al señor Pedro Castillo no les duele estas tristes muertes, ¿no? Un niño que por miedo se lanzó al río y se ahogó. Yo me siento realmente muy, muy adolorida y muy conmovida por estas pérdidas humanas. Creo que no hay nada que justifique estas muertes, y yo creo que en sus familias no habrá absolutamente nada, ni siquiera la renuncia de Pedro Castillo, que pueda dar por compensada esta grave pérdida. Creo que debemos los peruanos acostumbrarnos a valorar la vida de los demás peruanos, porque lo que yo veo incluso en los medios de comunicación es que muere un peruano, no pasó nada, murió aparentemente una hormiga. Uy, qué pena, murió otro peruano, una madre de familia, una profesora. Bueno, qué pena, pasamos a la siguiente noticia. Me parece que el resultado de esta marcha
que podríamos llamar exitosa por una parte, porque ha unido a muchos más peruanos que en las anteriores ocasiones, es al mismo tiempo trágica, ¿no? El resultado es trágico porque son 7 personas que en estos momentos están faltando en sus familias, que les están faltando a sus hijos, que les están faltando a sus madres, que les están faltando a las personas que los han tenido cerca y que nos están faltando a todos los peruanos. Y creo que eso debería significar en estos momentos el luto, que así como lo tenemos los integrantes de este programa, debería también llevarse el Palacio de la República, el Consejo de Ministros, hacer una seria reflexión sobre lo que realmente le conviene al Perú. ¿Qué es lo que realmente le conviene al Perú? Que se vayan Pedro Castillo y Dina Boluarte, que tienen ambos ya las manos manchadas de sangre. Gracias, Mónica. Rosa, las manifestaciones nacionales que se han dado en provincias, en Huancayo, en Ica y fundamentalmente en Lima, han debilitado definitivamente el gobierno de Pedro Castillo, llegar al punto de que hasta parece que ya fuese ilegítimo, un gobierno débil y próximo a la renuncia. ¿Cuál sería tu apreciación de todo esto? Gracias, Alberto, gracias, Mónica. Es bueno nuevamente estar juntos los tres. Creo que nos extrañábamos, la semana pasada no salimos, nuestros seguidores nos han reclamado la ausencia en un momento en el que tenemos tanto que decir, así que aquí estamos para compensar nuevamente en el comentario, como dice Alberto, del fin de semana. Yo, Alberto, quisiera empezar poniéndole contexto a esto, Sí, claro. porque digamos que en medio de la crisis alimentaria que estamos viviendo con la subida de los precios, en el que en realidad se han sumado todas las desgracias, el pésimo manejo, la crisis internacional, la pospandemia, etcétera. Entonces estamos viviendo una economía ya casi de subsistencia, de guerra, es economía de guerra, definitivamente. Entonces, en este contexto y con todo el interior del país en llamas, el Congreso se reúne un domingo el domingo pasado, para poder presentar proyectos de ley que recién han debatido el día jueves. E incluso algunas medidas que el gobierno ya había dado, es decir, una reacción que pretendió ser temprana, pero que al final ha terminado siendo tardía. La gente ya no puede más, realmente. Realmente, los bloqueos de las carreteras agudizaron la crisis alimentaria, los precios se dispararon y el país estaba ardiendo. En medio de ese contexto, el Congreso llama a Pedro Castillo al Congreso de la República y a Pedro Castillo como respuesta a su gobierno, a sus asesores, que no sabemos ahora exactamente quiénes son, porque valdría la pena saber quién aconseja medidas como la que decidieron el lunes en la noche, que fue inmovilizar a Lima, toque de queda para Lima y el Callao. Realmente una medida absolutamente desproporcionada, no meditada, no puedes inmovilizar a nadie sin que previamente hayas preparado. Yo creo que Pedro Castillo pensó que podía emular a Martín Vizcarra encerrándonos de un día para el otro y que el pueblo iba a responder como le mal respondió a Vizcarra en su momento, que obedeció medidas improvisadas, porque así nos encerró Martín Vizcarra de un día para el otro y nos encerró de frente por 15 días. Claro, tuvo el pretexto, porque en realidad a la luz de las circunstancias y el tiempo transcurrido fue un pretexto de la pandemia y nos encerró. Esta vez la gente reaccionó y la gente en Lima, que había tenido una actitud mucho más pasiva y que no estaba siguiendo la misma intensidad del interior en cuanto a la protesta, se levantó. Entonces acá llego, Alberto, a la pregunta. ¿Cuál es mi apreciación? He visto a gente que está ejerciendo su ciudadanía como no lo hacía en muchísimo tiempo. Por fin
los ciudadanos han comprendido que el futuro y el presente, el de sus hijos, el de sus nietos y la propia vida de ellos está en sus manos. Y así como en su momento han sido indiferentes a todas las llamadas de alerta que se han hecho desde hace tiempo con respecto a lo que se venía, por fin están tomando conciencia y reaccionando. ¿Cuál fue la reacción? Obviamente luchar por su libertad. Salieron masivamente a las calles. Yo creo que en todo este siglo no se ha visto una marcha como la que hemos tenido el día martes, tanto así que obligó al gobierno a recular en su arbitraria, insensata, inconstitucional, Sí. todos los sin que le podamos atribuir de esta inmovilización social obligatoria, que este eufemismo para llamar al toque de queda, ¿no? Entonces, en este contexto, Alberto, sí coincido, creo que el Estado en general está terriblemente debilitado. El Poder Ejecutivo está viviendo una etapa lamentable de deslegitimación, de pérdida de autoridad. Lamentablemente, el Congreso no está en situación diferente. Es más, si bien es cierto, las encuestas hay que tomarlas como lo que son en el Perú en este momento, pero dan cuenta, y la calle así también lo refleja, de que el Congreso no solamente comparte la impopularidad y la deslegitimación del gobierno, sino que además tiene una desaprobación mayor. Y si vamos a ver cómo está el Poder Judicial y la violencia que se ha ejercido contra este otro poder del Estado, pues realmente estamos frente a un Estado calamitoso. Ya no sé si tenemos Estado, si ya podemos hablar de un Estado fallido, pero completamente, Sí, ¿no? claro. Entonces, en esta circunstancia, Alberto, comparto tu sentir, no hay un pico a pico más que de coincidencia ahora acá, porque sí creo que hemos llegado a uno de los momentos más álgidos de la crisis de los últimos tiempos. Sí, claro. Gracias, Rosa. Mónica, no ha habido un presidente de la República en la historia contemporánea tan incompetente, tan ineficaz y tan improvisado como Pedro Castillo, ¿no? ¿No te parece? Creo que aquí hay que diferenciar dos cosas, porque Pedro Castillo ha estado siguiendo el plan del extremismo, ¿no? Pedro Castillo no ha tenido más norte que la famosa Asamblea Constituyente y en la medida de lo posible el recorte de las libertades para hacer lo que se le dé la gana. Ha tenido también como uno de sus nortes el enriquecimiento personal, el aprovechamiento de los recursos del Estado, el enriquecimiento de su familia, ¿no? El seguir viviendo sin trabajar, ¿no? Y el vivir como un rey mientras el pueblo muere de hambre. Pedro Castillo, como presidente de la República, no ha tenido ningún plan para hacer del Perú un país mejor. En consecuencia, podríamos decir que improvisado, quizás para hacer creer a la población que está adoptando decisiones en pro del bienestar social, pero nada improvisado en lo que se refiere a la ejecución de sus planes de enriquecimiento personal y de enriquecimiento, de favorecimiento para todas aquellas personas que lo rodeen. Mira tú que de todos modos, asesorado por Cerrón, por el propio Vizcarra, ha logrado someter al Congreso de la República. Es imposible que el Congreso de la República lo vaque, ¿no? Porque los ha agarrado a algunos congresistas. Yo quisiera... sí, un segundito nada más. Claro, un segundito. Solamente someter. ¿Realmente crees que el Congreso está sometido o es un sometimiento por conveniencia? Bueno, a eso iba, ¿no? Los ha agarrado por su punto más débil, que es que los congresistas se resisten a abandonar su puesto porque ellos valoran mucho más
4 años como parlamentarios sin aportar nada importante para el Perú, ¿no? En lugar de tomar una decisión patriótica que libere a nuestro país de un presidente y de una vicepresidenta corrupta. En consecuencia, yo creo que en materia de sus intereses personales, Pedro Castillo ha cumplido muy bien el plan y la receta que alguien le ha alcanzado, ¿no? No es una persona que tenga una inteligencia sobresaliente, quizás en temas políticos, en temas de convivencia social, en temas de diplomacia, en temas de acuerdos políticos. No es una persona que tiene esas aptitudes, pero vamos que sus planes como ladronzuelo sí que los ha cumplido muy bien. Sí, claro. Personalmente yo no creo que Castillo tenga la suficiente inteligencia, talento ni rapacería para poder someter a nadie, mucho menos a estos congresistas. Lo que ha sucedido es que hay un bloque de muertos de hambre, autodenominados congresistas topos, que están definitivamente aupados al poder castillista por una prebenda, ¿no? Por una prebenda o por un regalo del Poder Ejecutivo y algunos lobbies definitivamente económicos de parte del gobierno de Pedro Castillo. Rosa, ¿tu opinión respecto a esto? Creo que hay un consenso ya en que estamos frente a un gobierno que no exhibe una sola virtud que permita decir que debe sostenerse. Pero nuevamente vamos a la discusión que hemos tenido varias veces nosotros tres. Pedro Castillo debe irse, ok. Después de lo que hemos visto con respecto a Dina Boluarte y los dinámicos del centro y todo lo que rodea a ellos, esa salida constitucional es realmente la que le conviene al país. Mónica estuvo diciendo, ya, es hora de que se vayan Pedro y Dina, pero ¿cómo hacemos para que se vayan juntos? ¿Cómo hacemos para que esto termine? Bueno, digamos, se van Pedro y Dina, entonces, Mari Carmen Alba es realmente la alternativa para suceder a Pedro Castillo y a Dina Boluarte. Ojo, que el Congreso no solamente lo ha dicho a través de la mayoría de los voceros de las bancadas o los congresistas con contadísimas excepciones, incluso de que si se va el gobierno, el presidente y la vicepresidenta, el Congreso no tiene por qué irse y que solamente se iría a una elección presidencial. Entonces, digamos que esto confirma de que por lo menos por parte del Congreso no existe para nada la posibilidad de que se vayan todos. Entonces, podemos estar, ojo, frente a un callejón sin salida en un momento en el cual necesitamos soluciones a los problemas de la gente. Entonces, si bien es cierto, hemos discrepado con respecto a el momento en el cual, porque digamos que la posición de ustedes ha sido coherente a lo largo del tiempo y el tiempo les está dando la razón, probablemente no a mí, con respecto a que lo que había que buscar era la solución de los problemas y no la agudización de la crisis. Sin embargo, este momento ya aparentemente es insostenible y tenemos una crisis terrible en el país, terrible, terrible, terrible. Tenemos en octubre, ahorita, elecciones municipales y regionales. El hecho de que tengamos en este momento al país incendiado puede llevarnos, ojo, a que los siguientes gobernantes de las regiones y de las provincias y distritos sean radicales. Sean radicales y terminemos radicalizando todo el país con una regionalización que no funciona para nada, y lo que ha creado es, ya ni siquiera se me ocurre un nombre, porque tenemos ahorita prácticamente a todos los gobernadores regionales o procesados o prófugos o presos. Entonces, radicalizando esto y habiendo descentralizado la corrupción, yo nuevamente quiero insistir tercamente en que necesitamos soluciones, soluciones que sean viables.
viables dentro de lo que quede del Estado de Derecho. La gente está muriendo de hambre, literalmente. La gente está muriendo de hambre. Elevo mis oraciones y también expreso mis condolencias por los 7 fallecidos en las últimas manifestaciones. Pero son muchos más los que mueren cada día por falta de medicamentos, por falta de atención, por bloqueo de carreteras o de hambre. Esto ¿Verdad? no puede continuar así, de ninguna manera. Y no es poniendo más combustible para que se incendie todo, que la gente más pobre va a encontrar una salida a sus problemas. Entonces sí creo que o llegamos a una solución radical como la de que se van todos y vamos a elecciones adelantadas, restaurando un poco la paz social, o logramos un entendimiento de todos, de tal manera que una ciudadanía absolutamente activa, vigilante y con poder ejercido pueda controlar el desmadre que estamos teniendo en el Estado en este momento. Claro que sí, gracias Rosa. Mónica, tu apreciación. Bueno, yo creo que la viabilidad de la salida de Pedro Castillo se diluye dentro del propio Congreso, que es el que tiene a la mano los procedimientos constitucionales facilitados para tomar decisiones en pro del país. Considero que el Congreso tiene todavía tiempo, por ejemplo, para tramitar la acusación constitucional contra Dina Boluarte. Está encarpetada la acusación Por lo dinámico del constitucional. centro, ¿no? Sí, la acusación constitucional porque está haciendo uso ilegal de un puesto público dentro de RENIEC, que es uno de los órganos del sistema electoral y que ella tiene, a través del cual ella quiere controlar el sistema electoral, las elecciones que se vienen, ¿no? RENIEC, y es por eso que la ley orgánica de elecciones dice que quien trabaja en RENIEC no puede ser al mismo tiempo candidato, ¿verdad? Pero ella lo fue, cobró. Bueno, por esa situación hay una acusación constitucional. Hay la acusación constitucional que yo presenté ante el Congreso de la República, que incluye este primer tema, también tiene el del ocultamiento del nombre de sus cuñados en su declaración jurada de intereses, lo cual ha facilitado que, por lo menos hasta ahora lo que se sabe es uno de sus cuñados ha contratado con el Estado mientras ella era, desde en el tiempo en el que ella es ministra, ¿no? Lo cual está prohibido por la ley de contrataciones del Estado porque implica un privilegio a favor del cuñado. Y también está la acusación constitucional en la cual yo denuncio el tráfico de influencias que ha favorecido a sus sobrinos también contratados por el Estado a través del gobierno regional del Cusco, ¿no? En consecuencia, el Congreso de la República tiene las herramientas necesarias para liberarnos de la señora Dina Boluarte, porque es inconcebible que el Perú marche para sacar un corrupto y que el Congreso de la República nos deje a otra corrupta. Lo que se necesita es la baja de todo este grupo que está gobernando para que el Perú se dé una nueva oportunidad. Yo creo que el Congreso de la República no lo va a hacer porque como está en estos momentos circulando una frase, algunos, no todos, algunos congresistas ya han sido comprados, ¿no? Y por eso a ellos les cae muy bonita esa frase que dice, gracias comprados, ¿no? Que hoy día, o que en estos días ha estado, el jueves, ha sido tendencia, el jueves centralizado. Exacto, el jueves fue tendencia. En consecuencia, yo creo que la solución lamentablemente no está en el Congreso, las voces son tímidas. La congresista Adriana Tudela dice que se vayan los 2/3 de los congresistas, que haya elecciones para una parte del Congreso, pero que Dina Boluarte gobierne porque vamos a ver cómo se porta. ¿Cómo que vamos a ver cómo se porta? ¿Que no le importa el antecedente de la señora Dina Boluarte? ¿No le importa que mientras ha sido ministra de Estado ha cometido, desde mi punto de vista, actos de corrupción? ¿Eso no interesa? O sea, estamos volviendo al mismo problema que nos trajo hasta el lugar en el que estamos ahora, ¿no? En consecuencia, yo creo que a Pedro Castillo el Congreso no lo va a sacar. El que lo va a sacar finalmente van a ser nuevamente las calles. Lo que a mí me apena mucho es que lamentablemente hay gente que está muriendo,
Hay gente Sí. que está muriendo para que en estos momentos estén los caviares sacando provecho del río revuelto, tratando de poner a su presidenta lagarta, Dina Boluarte. Claro que sí. Rosa, estamos ya prácticamente finalizando el programa. Si sale Dina Boluarte, si se va a Castillo, que es lo que todos esperamos, sería importante y sería conveniente una nueva elección congresal también, porque creemos que es fundamental que el nuevo presidente de la República, según una convocatoria que se haría próximamente, tenga una nueva composición congresal con el cual pueda gobernar y no con este actual Congreso, ¿no? ¿No te parece? Lo que pasa es que nosotros tenemos un modelo presidencialista y es Sí, impensable que en un modelo presidencialista tú tengas a un presidente sin bancada. así Eh, es. entonces, exponer gente, por muy bueno que sea, al Ujú. Congreso de Pedro Castillo, porque ese es el Congreso de Pedro Castillo Sí, finalmente, porque es sí, el que ganó la elección, digamos, tiene la mayoría de parlamentarios Perú Libre, claro, sería un escenario bastante difícil de avisorar como promisorio. claro. No creo que sea posible. Y también habría que pensar en ese sentido quién debería dirigir la transición. Si Ujú. María del Carmen Alba, por ejemplo, o quién en el Congreso tiene la fortaleza de Sí. espíritu, la trayectoria, la firmeza, la credibilidad suficiente como para poder hacerse cargo de la transición. Los Pero nos estamos consensos, yendo el consenso también, naturalmente, y ¿no? que sea capaz de Muy llevar una importante. transición que nos garantice a los peruanos de que va a haber una elección que nos traiga un mejor futuro. Recordemos que estamos de Cierto. mal en peor Peor. y con una población en la situación en la que estamos todos Sí, así de golpeados, así de crítica a la situación que estamos viviendo, nos puede venir, ojo, un radical sí, sí. y con menos capacidad que el que tenemos ahora. Por eso es que, insisto, y voy a seguir insistiendo Ajá. tercamente, lamentablemente, cuando me pongo a insistir así, bueno, en fin, insisto en que debemos buscar una salida que nos garantice por lo menos Sí. restablecer el ánimo de la gente a lo que pueda parecerse a paz social. Con Ujú. los ánimos tan crispados, cualquier cosa puede ocurrir y el De verdad. remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Ahora, sí es importante que se mantenga el espíritu ciudadano alerta, en pie de lucha, en defensa de sus libertades y de sus derechos, porque Ujú. eso hacía falta desde hace mucho tiempo. La sociedad ha hecho muy bien en despertar, en estar ahora sí, vigilante. Sí quiero llamar la atención a lo que dijo Mónica en su última intervención con Sí, respecto a cómo los caviares ahora están atentos, esperando que se les devuelva el gobierno que de momento parece haberse les ido de las manos. Y ajá. me parece realmente repudiable la doble moral que tienen para, por ejemplo, ahora sí llamar extremistas a quienes han Mm, protestado en la calle y hay periodistas que se han tomado el trabajo, por ejemplo, de cuadro por cuadro revisar para identificar a los vándalos, sí, cuando en noviembre del 2020 los elevaron a la categoría de héroes. sí. Creo que eso hace que se pierda cada vez más la credibilidad en los actores de la política, en quienes hacen política, porque mezclan a los políticos con los politiqueros, a los oportunistas con los verdaderos luchadores sociales, y esto ya también tiene que ser completamente expuesto. Los caviares no están buscando la salida de Pedro Castillo porque no sea el presidente que el Perú necesita. Están buscando sacar a Pedro Castillo para poner a Dina Boluarte y cogobernar con ella. Y por eso también es que hay que ser muy cautelosos con los pasos que se dan, porque creo que no podemos volver a ser instrumento de los caviares para que sigan ganando sin ganar ninguna elección. Así es. Gracias, Rosa. Mónica, último comentario de la noche. Bueno,
quisiera en primer lugar repudiar las palabras que ha tenido el ministro, el premier Aníbal Torres, prácticamente expresándose como admirador de Hitler y de Mussolini. Y esto es ampliamente paradójico porque la extrema izquierda, de la que forma parte el señor Aníbal Torres, siempre que quiere insultar a alguien lo tilda de fascista, ¿no? Bueno, pues aquí ha demostrado el señor Aníbal Torres que para el autoritarismo no hay derecha ni izquierda. El autoritario, el que tiene vocación, ansias de ser dictador, tranquilamente de izquierda o de derecha. Simplemente no acepta las opiniones ajenas, es intolerante y está siempre dispuesto a violentar las libertades de los demás. Y creo que es el momento, es una oportunidad que tiene en estos momentos el Perú para liberarse de este grupo trágico y perverso que nos gobierna. Esperamos que los peruanos continuemos unidos en las siguientes marchas. Al mismo tiempo tenemos que hacer labor social con aquellos que no tienen ni siquiera para tomar un micro o ni siquiera la posibilidad de caminar hacia los puntos de encuentro para las marchas. Yo creo de todos modos que estas tienen que ser mucho más amplias todavía y me parece muy bien la forma en la que en las regiones el pueblo peruano ha decidido no aceptar más a los mentirosos de Perú Libre, entre los cuales está, no lo olvidemos, la delincuente, y no tengo miedo en decirlo, Dina Boluarte. Muchas gracias, Mónica. La verdad, qué vocación de autodestrucción tiene este gobierno y el grado sumo de intolerancia de este señor Aníbal Torres de hablar pestes de la Policía Nacional del Perú y de invocar inspiracionalmente pues a Adolf Hitler como, digamos, un ícono o un ídolo de la reconstrucción nacional. Esto ha generado pues graves protestas de la Embajada de Israel, de la Embajada de Alemania, y ha causado escozor ciertamente en la ciudadanía nacional. Les agradezco muchísimo, Mónica Yaya, Rosa Bartra, por haber estado aquí con nosotros en el Pico a Pico semanal. Mi nombre es Alberto Vaya. Muchas gracias, amigos, por habernos escuchado y simplemente agradecerles por la preferencia semanal. Fuerte abrazo para ustedes, gran abrazo para todos. Adiós. Gracias. Chao.